Imaginen por un momento la siguiente situación. El activo comercial más valioso de una de las organizaciones criminales más grandes y temidas del mundo termina convirtiéndose décadas después en la herramienta estratégica de un gobierno para la salud pública. Suena increíble. Suena a una dualidad extrema, sí, casi como el argumento de un thriller político, pero es una realidad absoluta. Bienvenidos a esta nueva exploración donde tomamos montañas de información y destilamos lo esencial para entender las historias más complejas de nuestro tiempo. Hoy tenemos entre manos un caso que desafía por completo lo que creemos saber sobre economía, crimen organizado y política estatal. Así es. Hablamos de la metamorfosis de la cadena de farmacias Drogas La Rebaja en Colombia. Y para llevar a cabo esta investigación, nos basamos en un documento exhaustivo proporcionado en nuestras fuentes, que se titula Drogas La Rebaja, Investigación Integral. Nuestra misión con este análisis a fondo es desentrañar una historia de más de 40 años. 4 décadas. Es muchísimo. Exacto. Vamos a examinar, la sofisticación de sus mecanismos de lavado de dinero, la respuesta institucional del Estado colombiano, que pasó de intervenciones puramente burocráticas a acciones letales, y el experimento sociopolítico actual. Es un recorrido que nos obliga a mirar cómo una infraestructura logística enorme busca ser reciclada para el sistema de salud pública. Es un viaje tremendo, pasando de una fachada criminal a un dispensario estatal. Bueno, vamos a desempacar esto. Y para hacerlo correctamente, tenemos que viajar en el tiempo hasta los cimientos de este imperio territorial. Todo inicia con 2 figuras que marcaron una época muy oscura en Colombia, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Los líderes del cartel de Cali. Ellos mismos. A Gilberto lo llamaban el ajedrecista por su tremenda capacidad estratégica. Pero fíjate, hay un detalle biográfico en el texto que resulta revelador para entender el modelo de negocio que montaron después. Las fuentes indican que Miguel no aprendió sobre el sector farmacéutico en una escuela de negocios de élite. No, para nada. Él absorbió el conocimiento empíricamente, trabajando en una pequeña farmacia desde los 12 años. Y ese detalle biográfico es fundamental para entender todo. Esa experiencia temprana ahí, en el mostrador, le dio a Miguel una comprensión instintiva, casi visceral, de las necesidades de la gente. Para los hermanos, esta cadena no era simplemente un vehículo frío para mover plata. Los documentos señalan que la consideraban su verdadera obra de arte comercial. ¡Wow! Y el punto de inflexión ocurre en 1983. En ese momento realizan una adquisición clave. Compran una cadena de supermercados que se llamaba J. Gómez y la rebautizan inmediatamente como Drogas La Rebaja. Analizando el nombre desde una perspectiva estratégica, Es brillante. es una promesa psicológica impecable. En un contexto de altas necesidades económicas, ofrecer explícitamente la rebaja, asegurando precios bajos en artículos de primera necesidad, pues garantiza una atención inmediata del consumidor. Y lo sorprendente de verdad es la velocidad con la que ejecutaron esa promesa. La capilaridad estratégica que alcanzaron desafía por completo las lógicas corporativas tradicionales. O sea, para la década de los 90 ya contaban con más de 800 locales físicos, ¡Una locura! distribuidos en 202 municipios de todo el territorio colombiano. Estamos hablando de una presencia abrumadora. Para quienes nos escuchan, piensen en lo que significa esto a nivel puramente social. Si alguien vive en un municipio olvidado donde el Estado simplemente no construye un centro de salud cercano y de repente aparece una farmacia bien iluminada, bien abastecida y con medicinas baratas, La lealtad es absoluta. inquebrantable. Has tocado el punto central de su éxito comercial. Mientras las cadenas farmacéuticas legales de esa época concentraban todos sus esfuerzos en zonas de estratos altos, buscando asegurar márgenes de ganancia jugosos, la rebaja hizo exactamente lo inverso. Entraron de lleno a los barrios populares y a los municipios de categoría intermedia. Ocuparon un inmenso vacío, un vacío que era tanto institucional como comercial. Llenaron ese hueco. Sí, y los resultados financieros documentados fueron colosales. Llegaron a reportar ingresos anuales cercanos a 1.2 billones de pesos colombianos. Esa cifra los posicionó cómodamente en el top 50 de las empresas más grandes e importantes de toda Colombia. Claro, pero debajo de esa fachada de benevolencia comunitaria y medicamentos económicos, operaba una máquina de lavado de dinero sin precedentes en la historia del país.
El documento detalla cómo esta red funcionaba mediante una integración vertical perfecta. No se limitaban a comercializar aspirinas de laboratorios de terceros. Ujú. Crearon sus propios laboratorios farmacéuticos. Destacan nombres en la investigación como Cresfor, que fue fundado en 1972, y Blanco Pharma en el 86. Y lo fascinante aquí es el nivel de ingeniería financiera y corporativa que montaron. El cartel de Cali logró controlar dos cadenas de valor paralelas y masivas al mismo tiempo. Por un lado, la economía subterránea. Gestionaban la producción y logística de unos 200.000 kilos de cocaína. 200,000. 200.000, acaparando cerca del 80% del tráfico hacia Estados Unidos, lo que les generaba ganancias estimadas en 2.100 millones de dólares. Por otro lado, enfrentaban el problema obvio de reintroducir ese efectivo al sistema legal. Había que lavar toda esa plata. Exacto. Y los laboratorios y las importaciones de insumos médicos eran la cortina perfecta. El capital ilícito se inyectaba en la producción, se mezclaba con las ventas legítimas de millones de clientes diarios en esos 800 locales físicos y entraba al sistema bancario completamente justificado. Hasta que esa visibilidad tan inmensamente rentable los convirtió en un blanco de guerra. Entre 1988 y 1990, las calles de Colombia presenciaron una violencia desmedida. Pablo Escobar, el líder del cartel rival en Medellín, ordenó detonar alrededor de 85 bombas en sucursales de La Rebaja, ¿85? ubicadas en ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín y Pereira. 85 ataques con explosivos. Evidentemente, esto buscaba destruir la infraestructura física, pero sobre todo enviar un mensaje de terror absoluto a los empleados y proveedores de la cadena. Sin embargo, la gran ironía histórica de todo este conflicto es que los explosivos de Escobar no lograron derribar el imperio. La estructura aguantó. El golpe más devastador provino de la burocracia internacional. El papel. El papel tal cual. El 21 de octubre de 1995, el presidente estadounidense Bill Clinton firmó una orden ejecutiva que dio vida a la infame Lista Clinton. Al incluir a los cabecillas del cartel de Cali y a todas sus empresas fachada, incluyendo por supuesto a Drogas La Rebaja, el gobierno estadounidense decretó una muerte civil financiera inmediata. Para la audiencia que quizás no conoce los alcances reales de esa lista, ¿qué implicaba exactamente esta medida en la operación diaria de la farmacia? Implicaba un bloqueo comercial y bancario global sin excepciones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos prohibió a cualquier ciudadano o corporación estadounidense tener el más mínimo trato con ellos. Las cuentas bancarias se congelaron de inmediato. Y lo más grave para su rubro es que las grandes multinacionales farmacéuticas se vieron obligadas a suspender de tajo el despacho de medicamentos. ¡Wow! De un día para otro, la cadena farmacéutica más grande del país se quedó sin acceso a la banca y sin sus proveedores internacionales más vitales. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, contra todo pronóstico corporativo y lógico, la marca sobrevivió a ese cerco financiero. Gran parte de esa resiliencia se debe al arraigo cultural y emocional que mencionamos antes, esa conexión con el pueblo. Y revisando las fuentes, hay un detalle brillante sobre cómo construyeron esa identidad visual. La psicología detrás de sus característicos colores, el rojo y el amarillo. Fíjate que no fue el resultado de un estudio de mercado moderno. En lo absoluto. De hecho, las fuentes revelan que la decisión tuvo un origen puramente pasional por parte de Miguel Rodríguez Orejuela. Si la farmacia era su gran proyecto comercial, su devoción personal absoluta estaba depositada en el equipo de fútbol América de Cali, el cual también controlaban económicamente en su época dorada. ¿Los dueños del equipo? Así es. Entonces decidió unificar la estética. El rojo escarlata del equipo se convirtió en el tono dominante de todas las farmacias. Fue una táctica directa para que la marca generara una resonancia emocional automática con la inmensa base de aficionados en el Valle del Cauca y, bueno, en el resto del país. Una movida que trascendió el fútbol para apoyarse, casi sin querer, en la ciencia del consumo. Es lo que en el mundo del marketing se conoce de toda la vida como la teoría del ketchup y la mostaza. Así es, un principio fundamental de la comida rápida y el comercio masivo. El rojo es el color que el ojo humano procesa con mayor rapidez.
Transmite urgencia, resalta la distancia en cualquier calle concurrida e incita a la compra impulsiva. Ajá. Por su parte, el amarillo evoca calidez y accesibilidad, transmitiendo subliminalmente a la mente del consumidor la idea de un producto económico, una ganga. Al combinarlos, se obtiene la fórmula visual idónea para un modelo de negocio que requiere una rotación constante de clientes, operando con márgenes muy bajos, pero con volúmenes de venta verdaderamente gigantescos. Es innegable que entendían al consumidor a la perfección. Pero claro, esa astucia visual no resolvía el problema burocrático de la lista Clinton. Y eso nos lleva a 1996, cuando ejecutan lo que consideraron su jugada maestra legal, la creación de Copservir. Con el imperio a punto de asfixiarse financieramente, los líderes del cartel diseñan una cooperativa. La narrativa pública era casi heroica, ¿no? Los trabajadores, en un esfuerzo desesperado por salvar su sustento, se organizaban para comprar los activos de la empresa. Y de hecho, hoy en día esa cooperativa cuenta con más de 5.600 asociados. Pero claro, el líder formal de esta nueva entidad era nada más ni nada menos que el hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela. Esa fachada, y es importante detenernos aquí, revela una estrategia recurrente y muy sofisticada del crimen organizado. Las organizaciones criminales suelen explotar los marcos legales que gozan de mayor confianza social, como las cooperativas de trabajadores o fundaciones. Claro, tienen buena imagen. Exacto, precisamente porque los gobiernos tienen un costo político altísimo al atacarlas. Imagínate al gobierno cerrando la fuente de empleo de miles de trabajadores honestos. Un suicidio político. Totalmente. Pero las autoridades colombianas y estadounidenses desmintieron esa narrativa rápidamente en los tribunales. Las investigaciones demostraron que todo esto era una venta simulada. Apenas un 5% del capital provenía genuinamente de los ahorros de los empleados. ¿Solo el 5? Solo el 5%. El 95% restante era una pura ilusión contable. El verdadero propósito de Copservir era usar el blindaje de la economía solidaria para intentar salir de la lista Clinton, mientras el control real seguía bajo la sombra operativa de la familia. Espera, eso me parece una contradicción gigantesca por parte de las autoridades. O sea, si el Estado y los investigadores internacionales sabían perfectamente que esta cooperativa era un 95% falsa y que seguía siendo una lavandería de dinero gigante, ¿por qué no cerraron los locales al día siguiente? Porque se enfrentaron a una paradoja social abrumadora en el terreno. Físicamente, esos locales levantaban sus cortinas a diario, entregaban medicamentos que eran vitales a millones de ciudadanos en zonas donde sencillamente nadie más llegaba, y garantizaban el empleo directo de miles de familias. Liquidar la cadena de Tajo habría provocado una crisis sanitaria enorme y un desastre de desempleo en múltiples regiones vulnerables. Este dilema es la razón por la cual el Estado tuvo que operar mediante un proceso judicial sumamente largo y complejo, en lugar de ordenar un cierre abrupto con la policía. Lo cual explica las 3 fases de intervención estatal que detallan los documentos de la investigación. La primera fase arranca en 2005 y se prolonga hasta 2020. Fue una intervención administrativa, liderada por la Superintendencia de la Economía Solidaria. La Supersolidaria. Exacto. Básicamente, el Estado incrustó auditores dentro de la maquinaria operativa de la cooperativa para garantizar que las ganancias no terminaran en los bolsillos de los capos que ya estaban capturados. 15 años de vigilancia, que sorpresivamente se levantaron en 2020 cuando las autoridades asumieron que la entidad había corregido su rumbo. Una normalidad que, al final, resultó ser un espejismo. La segunda fase, y la más contundente de todas, llega en julio de 2022. El Tribunal Superior de Bogotá emite un fallo de segunda instancia ratificando la extinción de dominio. Una figura legal fuertísima. Muy fuerte. Para aclarar este término a la audiencia, la extinción de dominio es una herramienta legal mediante la cual el Estado confisca, sin ningún tipo de compensación económica, propiedades o empresas que los tribunales determinan que fueron adquiridas con dinero ilícito. A partir de ese fallo en 2022, la marca Drogas La Rebaja y sus más de 880 locales pasan a ser propiedad absoluta del Estado colombiano, quedando todo bajo la administración de la SAE, la Sociedad de Activos Especiales. Aunque en un principio la SAE permitió que la cooperativa Copservir, que ya estaba armada, siguiera administrando el día a día en los locales para evitar un desabastecimiento,
la situación se quiebra nuevamente. Y ahí llegamos a la tercera fase en 2024. El gobierno ordena una nueva intervención debido a irregularidades contractuales graves. Y es justo en este ambiente de absoluto caos administrativo cuando el Estado intenta una maniobra sumamente ambiciosa. Sí. Utilizar esta inmensa red de farmacias recién expropiada para dispensar medicamentos a los maestros del sector público a través del FOMAG. Para dar contexto a quienes nos acompañan en este análisis, el FOMAC es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual maneja la salud de los docentes estatales. El gobierno intentó que la rebaja asumiera esa entrega masiva de medicinas en mayo de 2024. Las fuentes documentan detalladamente que esto terminó en un fracaso estrepitoso. Colapsó. Colapsó, la iniciativa se hundió por graves deficiencias logísticas y la incapacidad de establecer acuerdos administrativos funcionales con la fiduprevisora, que es la entidad fiduciaria encargada de administrar los recursos de ese fondo. Este evento dejó una lección durísima para la administración pública. Tener los locales físicos bonitos y los estantes llenos no garantiza que la pesada maquinaria institucional del Estado logre acoplarse eficientemente para cumplir con una obligación de salud pública de ese tamaño. Lo cual nos trae directamente al presente y al núcleo de la noticia más reciente y trascendental. Según la investigación, el 21 de enero de 2026, el Gobierno Nacional da un paso que cambia todas las reglas del juego. Oficializa la conversión de Drogas La Rebaja en el principal brazo operativo del Estado para la distribución de medicamentos públicos, rebautizando la inmensa red bajo el nombre de La Rebaja Institucional. Si correctamos esto con el panorama general, la magnitud de esta política pública es asombrosa, casi sin precedentes. La estrategia central radica en la creación de lo que llaman una Central Pública de Compras de Medicamentos. El objetivo estatal es absorber y consolidar toda la demanda de pacientes provenientes de las EPS intervenidas. Las entidades promotoras de salud. Exacto. Recordemos que las EPS son las empresas, en su mayoría privadas, que históricamente administraron el aseguramiento médico en Colombia y que hoy varias de las más grandes están bajo control administrativo del gobierno. El documento señala que este nuevo esquema pretende atender a una población potencial de 22.8 millones de colombianos. ¿22 millones? Es casi la mitad del país. Es gigantesco. Al centralizar un volumen de compra tan masivo a través de esta red, el gobierno busca negociar los precios directamente con los laboratorios fabricantes internacionales, eliminando a los intermediarios privados de la cadena para reducir drásticamente el gasto público. Y adicionalmente, proyectan transformar estos históricos locales comerciales en centros de atención primaria, o CAPS, brindando servicios médicos básicos en zonas vulnerables. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos de viabilidad real? Porque la teoría suena a una revolución total en la salud pública, pero los balances financieros que revisamos cuentan una historia bastante preocupante. Durante todo este proceso de intervención y transición estatal, las fuentes reportan que la cadena registró pérdidas por 40.000 millones de pesos tan solo en el año 2025. 40.000 millones en pérdidas. Administrar una empresa comercial es muy distinto a redactar un decreto en un escritorio. Definitivamente. Y esas cifras nos obligan a realizar una evaluación objetiva y fría de los riesgos. Transformar una entidad que fue optimizada al milímetro para el comercio minorista en un engranaje de servicio público estatal es un reto gerencial inmenso. El mayor peligro logístico, según los expertos médicos citados en las fuentes, se encuentra en la dispensación de medicamentos de alto costo. Los más complejos. Sí, aquellos usados para tratar enfermedades crónicas, oncológicas o enfermedades huérfanas. Dispensar una caja de analgésicos requiere poco esfuerzo logístico, pero los medicamentos de alto costo exigen cadenas de frío rigurosas, ininterrumpidas, trazabilidad exacta desde el laboratorio hasta las manos del paciente y monitoreo clínico constante. Una falla en esta cadena logística no representa simplemente un déficit en un informe contable de fin de mes, representa un riesgo inminente y letal para la vida de los pacientes. Y a ese riesgo operativo debemos sumarle la enorme presión social que está en ebullición. Hablamos de la incertidumbre laboral que enfrentan hoy los más de 5.600 trabajadores asociados a la cooperativa Coopservir, cuyo futuro en esta transición a operador puramente estatal aún no es del todo claro en los papeles. Además, el documento recoge el intenso debate político que rodea esta decisión monumental.
Es nuestro deber presentar esto objetivamente. Las fuentes indican que amplios sectores de la oposición critican fuertemente la medida en el Congreso, argumentando que el gobierno está sustituyendo décadas de experiencia gerencial y técnica por criterios puramente políticos, acusando una falta severa de planeación operativa. Y por su parte, los documentos oficiales y los voceros del gobierno defienden la transición a capa y espada, afirmando que es un paso absolutamente imprescindible para democratizar de una vez por todas el acceso a la salud y erradicar la intermediación financiera privada, la cual, argumentan, encarece artificialmente el sistema en perjuicio de los ciudadanos. Es fundamental mantener la perspectiva imparcial que nos ofrecen las fuentes sobre esta polarización. La tensión principal en la opinión pública radica en el choque entre la aspiración gubernamental de equidad sanitaria y las serias advertencias técnicas sobre la capacidad real para ejecutarla. Los datos financieros recientes que mencionaste, esos 40.000 millones, sugieren que la eficiencia operativa necesaria para sostener este modelo a largo plazo aún no se ha consolidado. El éxito o fracaso de la rebaja institucional dependerá pura y exclusivamente de si el Estado logra dominar esa compleja logística de distribución a nivel nacional, antes de que las pérdidas financieras o las fallas críticas en el servicio causen daños irreversibles. Y llegando ya a la recta final de esta investigación, queda muy claro por qué este caso debe importarle a nuestra audiencia de manera urgente. No estamos repasando simplemente un capítulo anecdótico de la historia criminal de los años 90 en Colombia. Estamos siendo testigos en tiempo real de un experimento administrativo y social sin paralelos. Ver cómo una red logística enorme que fue cimentada inicialmente sobre el dinero del narcotráfico intenta ser reformada mediante la fuerza de la ley en una infraestructura pública destinada a garantizar un derecho fundamental como la salud es fascinante. Es una verdadera prueba de fuego para la capacidad de gestión y transformación de todo un país. Absolutamente. Y al observar la totalidad de este extenso proceso de metamorfosis, desde el mostrador de Miguel Rodríguez Orejuela hasta el decreto gubernamental de 2026, esto plantea una pregunta importante, una reflexión que se desprende de los datos, pero que no se suele discutir en voz alta. Te escucho. Si una red logística masiva construida con el dinero ilícito más abundante del mundo logró ser súper eficiente, ¿es posible que el sector público logre mantener esa misma maquinaria funcionando impecablemente, impulsada únicamente por el deber social y la burocracia estatal, sin el incentivo del lucro desmedido de sus creadores? Pone sobre la mesa los límites reales del poder estatal, la motivación institucional y la delgada línea entre la justicia retributiva y la eficacia gubernamental. Será el tiempo y los resultados operativos que arrojen las farmacias los que se encarguen de darnos esa respuesta definitiva. Agradecemos inmensamente a la audiencia por acompañarnos en este análisis a fondo. La realidad siempre tiene más matices de los que aparenta a simple vista cuando leemos un titular, así que los invitamos a mantener esa curiosidad intacta. Nos encontramos en la próxima exploración.